Hoy es viernes, mayo 14 del 2021. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y esta semana de celebración del Día de las Madres, la queremos cerrar con un precioso testimonio en la vida del poder de lo que Dios hace en la vida de nuestra hermana Cecil Gutiérrez. La bendecimos. Hay algunos que la conocen en nuestra iglesia y la ven ahí con su niño, con Israel, esa bendición que Dios le ha dado, pero no conocen lo precioso que Dios ha hecho en su vida. Así que esta mañana, mi hermana Cecil, es para mí un privilegio poder escuchar y que usted pueda compartir su testimonio con cada uno de nuestros hermanos. Bienvenida, bendiciones. Gracias, hermana Diana, gracias por la invitación. No suelo mucho compartir el testimonio de pues soy un poco tímida, am, pero cuando usted me pidió que lo compartiera, sí lo pensé mucho, lloré mucho, hasta que sentí en mi corazón que era correcto hacerlo. Am, esta mañana quiero hablarles, mis hermanos, acerca de algo grande que Dios hizo en mi vida. Dios hizo un milagro precioso en mí, un milagro que no tiene precio. Y me gustaría que esta mañana, mientras escuchan mi testimonio, um, piensen en lo grande y en lo misericordioso que es Dios. Porque lo que recibimos de Dios no lo recibimos porque tú y yo tenemos derecho a recibirlo, sino lo recibimos porque Él a veces tiene una misericordia tan grande por nosotros que hace cosas fuera de lo que nuestra imaginación, fuera de lo que el tiempo, fuera de lo que nadie puede imaginarse. Y mientras yo oraba, le pedí al Señor un día que me diera título para mi testimonio, um, que me dijera cómo Él quería que se llamase. Y un día sentí en mi corazón el siguiente nombre, simplemente ríndete, just surrender. A veces como seres humanos y como cristianos se nos hace bien difícil rendirnos porque pensamos que siempre tenemos que estar en lucha y peleas y parte de eso es correcto, pero a veces estamos peleando en contra de la persona incorrecta. Y esta mañana yo te voy a llevar a través de una experiencia que tuve, una experiencia que te la voy a contar en cuestiones de menos de 30 minutos, pero así fueron años de dolor y años de sufrimiento. Um, Mi testimonio comienza cuando yo apenas tenía 17 años, vivía en la ciudad de Nueva York y vivía con mi papá y una de mis hermanas y su esposo. De repente, mi cuerpo comenzó a cambiar, yo comencé a experimentar dolores en mis manos, dolores en mis pies, dolores en todo el cuerpo y unas fiebres muy altas de noche. Las fiebres subían a 101, 102, 103 grados. Y así como venían, se iban. Ah, no tenía nada de explicación lo que me estaba pasando. Poco a poco eh, yo comencé a perder mi habilidad para hacer lo que una persona normal hace. Eh, Poder bañarme, peinarme, poder comer, poder caminar. Y mientras los días y los meses pasaban y nadie encontraba y sabía qué tenía, yo me ponía peor. Um, yo no entendía lo que sucedía, pensaba que aquella combinación de síntomas no estaba una ligada a la otra. Um, y conforme el tiempo pasaba, yo simplemente empeoraba. Poco después que cumplo mis 18 años, mi papá me envía de regreso a República Dominicana con mi mamá. Y en cuestiones de 24 horas ya teníamos un diagnóstico. El doctor con el que había ido me había dicho que yo tenía una enfermedad incurable que se llama lupus. Um, El lupus es una enfermedad del sistema inmune. El sistema inmune es lo que nos protege a nosotros en contra de los virus, las bacterias. También cuando usted se corta, se nota quizá el área se le pone hinchada o le molesta, ese sistema inmune es pronto para reparar el daño. Pero en el caso de la enfermedad de lupus, el sistema de la persona que lo adquiere, lo tiene, lo desarrolla, pierde la habilidad de reconocer qué células pertenecen al cuerpo de la persona y qué células son células malas y células invasoras. Entonces acaba atacando absolutamente todo en tu cuerpo. Ataca tu piel, ataca tus órganos internos, ataca todo lo que usted se pueda imaginar. Conforme el tiempo pasaba, los doctores hacían exámenes y recuerdo que ya para el cuarto día de yo estar en mi país, había visto aproximadamente 4 médicos, uno de esos doctores
yo podía hacer exámenes y mandarlos fuera del país. No teníamos la tecnología en República Dominicana para detectar los anticuerpos necesarios. Mandó los exámenes a Estados Unidos y cuando regresaron los exámenes del laboratorio, se los entregaron a mi mamá en casa. Mi mamá, los exámenes estaban en inglés. Ella sabía que lo que veía no estaba bien. Le llevó los exámenes a un amigo de la familia que era médico, o que es médico aún. Cuando este señor que había conocido y crecido con mi mamá y mi papá en su pueblo, de los exámenes de laboratorio, un señor militar, este señor, su semblante cambió. Lo que él veía en aquellos exámenes no estaba nada bien. Él nos mandó con un especialista, hasta en su propio coche, nos mandó en su propio carro. Cuando esa señora me vio, esa doctora, inmediatamente me dio un tratamiento muy fuerte, me dio mi primera quimioterapia. El, al pasar de los meses, al pasar del tiempo, recibí tantos tratamientos que no tengo la memoria para acordarme de cuántos quimioterapias fueron. Fueron muchas, fue un tratamiento muy intenso. Se me cayó todo el cabello, mi apariencia física cambió por completo. Uno de esos días que estaba en casa, aún muy grave, me paré como pude, llegué a la puerta de donde estaba el cuarto de mi mamá y le dije, mamá, no me siento bien, siento que me voy a desmayar. Recuerdo que mi mamá me agarró inmediatamente, yo me desmayé, pero tan pronto como me desmayé, a pesar de que los dolores en mi cuerpo eran muy fuertes, eran muy severos y no había calmante creado por el hombre que los quitaba. A mí me dolía todo estaba hinchado, todo estaba fuera de su lugar. Y cuando yo me desmayé, yo caí y fui como a otro lugar. En el lugar donde yo estaba, sabía que era yo, pero no era mi cuerpo. Había conmigo alguien, pero en aquel lugar no había dolor. En aquel lugar ya yo no estaba enferma. En aquel lugar todo aquello se había ido. Con quien yo iba me dirigía hacia arriba y me dijo a mitad del camino si me quería quedar ahí, si quería yo seguir. Yo le dije que no, que yo extrañaría mucho a mi madre y a mi hermana menor. E inmediatamente yo abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, mi mamá me estaba dando respiración boca a boca y estaba haciendo compresiones en mi pecho. Le pregunté a mi mamá qué hacía y me dijo no estaba respirando. Poco eso después me metieron a cuidados intensivos por 3 meses. Cuando estaba en aquel lugar por tanto tiempo sola, en cuidados intensivos en mi país, en aquel entonces no dejan entrar a nadie. Solo recuerdo que era muy fría la habitación, nadie podía pasar, solo podía ver a mi mamá a través de una puerta de cristal y solo recuerdo que mi mamá me podía comunicarse conmigo y me decía que mi papá ya le estaba diciendo que regresara al país a verme porque mi condición era muy grave. Cuando llegó mi papá me movieron de una habitación a otra y cuando los doctores vieron que mi papá había llegado al país, sacaron a mis padres del cuarto donde yo estaba, ya no en intensivo, sino en un cuarto regular. Y ellos lo hablaron con ellos. El doctor dejó la puerta abierta. Y cuando dejó la puerta abierta, yo pude escuchar la conversación. Él le dijo a mis padres, lleven a su hija, llévensela. No hay nada que yo pueda hacer por ella. Su hija tiene 4 días de vida. Yo tenía meses de cumplir solamente 18 años cuando escuché la noticia. Triste, confundida, una joven que siempre fue a la iglesia, siempre creía en Dios, no entendía el porqué de lo que estaba sucediendo. Mi corazón en ese momento no estaba en el lugar correcto. Yo sí cuestionaba y le preguntaba muchas cosas a Dios. Y cuando leo el libro de Job, hay capítulos y versículos que me acuerdan mucho a veces a cómo yo me ponía y cómo yo pensaba y lo que yo sentía. Cuando me llevan a la casa,
mi papá decide llevarme, traerme a Estados Unidos. Él decía, si mi hija llega viva a Estados Unidos, yo sé que todo va a estar bien. Eh, en ese tiempo nuestra fe aún no estaba desarrollada. La única que solía ir a la iglesia era yo de niño. Nunca fui con mamá y papá, siempre iba sola. Pero Dios fue tan bueno conmigo durante esos años de mi niñez que Él permitió que mi fe se afianzara siendo niño para poder aguantar aquellos meses y aquellos años de mucho dolor y sufrimiento. Lo único que me mantuvo durante todos esos años y ese tiempo, a pesar de muchas veces no poder ni hablar, era que yo sabía que si yo hacía algo en contra de Dios, si yo trataba de tomar mi propia vida, yo iba a pasar una eternidad fuera de su presencia. Y eso de niña y de joven me aterraba. Yo prefería quedarme como estaba, grave, sin poder valerme por sí misma, sin poder alimentarme por sí misma. Muchas veces había que ponerme pañales de personas adultas porque no podía ni siquiera ir al baño sola, o bañarme o peinarme con el poco pelo que quedaba. No podía hacer nada sola. Yo prefería quedarme así, a una eternidad fuera y separada de la presencia de Dios. Y ahora entiendo porque el Señor permitió que yo lo conociese siendo niña. Él sabía lo que venía y sabía que lo que yo aprendí de niña era la base que Él iba a usar para sostenerme ya de joven adulta. Recuerdo cuando me llevaron a la casa, mi papá prontamente compró pasajes, boletos de avión para traernos a todos Estados Unidos y le hice una carta al piloto. La carta decía que si algo me pasaba durante el viaje, si yo moría en el avión, la aerolínea no iba a ser responsable del piloto de mi hermano. Esa carta la escribió mi papá y se la puso en su bolsillo, porque él sabía que quizás esa posibilidad existía, que mi cuerpo no iba a resistir el viaje y que yo iba a perecer en el avión. Llegamos a, llegamos a Estados Unidos y el Señor tuvo la suficientemente de misericordia de guiarnos a un hospital. Um, Allí me internaron, pero mi saga continuaba. Yo no mejoraba. Los años pasaban, los tratamientos seguían, los medicamentos aumentaban. Mientras más medicinas me daban, yo peor me ponía. Lo único, la única mejoría que sentí durante todo ese tiempo fue el día antes de venir para Estados Unidos. Um, Llegó un joven a hablar conmigo. Cuando este joven llegó a la casa, no le sé el nombre, no recuerdo quién era, un joven cristiano que según habíamos escuchado, Dios lo usaba en sanidad. Ese joven llegó y oró por mí. Y cuando él oró por mí, yo pude sentarme en él. Con ayuda me sentaron. Cuando me senté, vi que todos los espejos de mi casa, de la habitación, estaban cubiertos. Um, Nunca los había visto así, tenían toallas, sábanas puestas. Yo le pregunté a mi mamá que estaban cubiertos los espejos. Mi mamá no me contestó y en ese momento se cayó la sábana de uno que estaba frente a mí. Cuando yo pude ver la apariencia de la reflexión del espejo, yo me sorprendí. Yo estaba completamente deforme. Mi cuerpo, mi cara, mis brazos, todo había tomado otra forma. Mi cuerpo había sido deformado por las medicinas que me estaban administrando. Yo solo puedo contarlo así como cuando uno veía dibujos animados pequeños que se veía la imagen, que uno no podía creer cuando se veía la imagen que era lo mismo. Así, así pasó conmigo durante esos años, durante ese tiempo. Cuando, cuando llegué a Estados Unidos, sin esperanza, sin saber lo que iba a pasar, eh, simplemente el tiempo pasaba y era de un hospital, me daban de alta hoy, ya mañana regresaba. No salía del hospital por más tratamiento, medicina que me dieron. Yo vi a todos los mejores especialistas de lupus de Estados Unidos, especialmente en Nueva York,
Los médicos hacían reuniones, hacían conferencias y no entendían el caso. No entendían por qué el lupus se había alojado, perdón, y había hecho estragos en mis riñones, corazón, pulmón, en todas las áreas de mi cuerpo. Tuve una crisis que no podía ver bien. Yo pasé absolutamente todo. No podía caminar y no encontraba la razón. Pero poco a poco Dios fue revelando cuál era el problema. Mis músculos estaban invadidos por mi propio sistema inmune. Las células de mis piernas y mis manos estaban muy inflamadas por dentro y eso hacía que yo no pudiese caminar. Pero el tiempo pasaba y no podía, los médicos no pudieron con el caso. Simplemente me daban medicamentos y me daban de alta. Me daban de altas para que yo fuese a la casa a continuar viviendo como vivía. Jamás pensé cuando era niña que Dios iba a permitir algo así en mi vida. Tú sabes, hermano, por más difícil que fue mi prueba, esa prueba le dio dirección y sentido a mi vida. La prueba que el Señor permitió a mi vida, una prueba la cual cambió mi relación con Dios, cambió mi punto de vista acerca de Dios. Esa prueba le dio forma y dirección a mi futuro. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa prueba yo pude ver y entender una dimensión diferente de Dios. ¿Sabe? Cuando no hemos pasado por nada, no podemos decirle absolutamente a nadie que tú conoces a Dios de tal o tal forma. Porque el único Dios que conoces, al menos que Dios te pruebe, es el Dios del cual lees en la Biblia. Y hay muchos cristianos que leemos la palabra y vemos las historias contadas en la Biblia y decimos, ¿sabe qué? Esas historias pasaron hace 2000 y algo de años atrás. Eso ya Dios no lo hace, Dios no obra de esa forma, los tiempos son modernos. ¿Sabe? La palabra de Dios me dice a mí que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Él no cambia. Él es inmovible, Él es incambiable. El Dios del cual yo conozco y conocí de niña, del cual me contaban que hacía grandes milagros por su pueblo, el Dios que sacó su pueblo, el Dios que sanó a los enfermos, el Dios que mandó a su hijo a morir por mí, es el mismo Dios del cual tú y yo hablamos día y noche, es el mismo Dios que cambia nuestros corazones, es el Dios que cambia nuestras vidas. Si yo no hubiese pasado esa prueba cuando la pasé, si Dios no hubiese permitido eso en mi vida, yo jamás hubiese desarrollado la fe que tengo, jamás hubiese crecido en Dios y jamás lo hubiese amado como lo amo. ¿Sabes por qué? Porque a través de esa prueba y ese momento difícil, Dios me permitió a mí ver que quién realmente Él era en mi vida y cuánto Él me amaba. Así tan difícil como estás escuchando los años que yo pasé en cama. Así de difícil como fue esa prueba. ¿Sabes por qué? Porque Dios en el momento de mi mayor necesidad, en el momento de mi mayor dolor, en el momento de mi prueba mayor, nunca me sentí sola. Él siempre, siempre estuvo conmigo. Por más solitario que se sintiese cuidados intensivos, y tuve cuidados intensivos muchas veces, no fue una sola vez, también me tocó en Nueva York meterme en cuidados intensivos, por más solitario que se sintiese, por más triste que se viese, porque no dejan pasar a nadie por mucho rato ahí en Nueva York, solamente en ese tiempo dejaban a mi mamá por unas cuantas horas. Él siempre estuvo ahí y nunca, nunca, nunca me abandonó. Cuando los doctores de Nueva York le decían a mi mamá, no sabemos qué vamos a hacer con ella, hemos hecho todo y ella no cambia. Mi mamá les contaba, ustedes no saben qué hacer con ella, pero Dios sí sabe qué hará con ella y qué hará a través de ella. Cuando finalmente me dieron de alta en Nueva York, una de las tantas veces, mi mamá ya no podía quedarse en la ciudad de Nueva York conmigo, ella tuvo que regresar a la República Dominicana a cuidar de mi hermana menor. Un día, estando yo completamente sola en el apartamento que compartía con mis padres, comencé a orar y le dije, Señor, yo estoy muy agradecida. Y a pesar de mi condición, en aquella condición inmóvil, en aquella condición que no podía valerme por sí misma,
Yo le dije, a pesar de mi condición, Señor, yo me siento con mucho gozo, yo me siento con mucha paz. Y si tú decides dejarme así, con aquella enfermedad, con aquella prueba, yo te estaría eternamente agradecido. Y conforme yo comencé a orar, yo sentí cuando la habitación donde yo estaba se llenó de una presencia que cubría el techo al piso, una presencia que cubría la habitación de lado a lado. Y le dije, Señor, pero tú sabes que mi deseo es ser salvo. Conforme yo dije esto, sentí que aquella presencia se acercó a mí. Le dije, Señor, y si tú me sanas, yo voy a cuidar a tu pueblo de tu forma. En aquel momento, cuando la presencia se acercó, como algo que había sorbido y se lo llevó. En meses yo pude pararme sola. Y recuerdo después de ahí los doctores comenzaron a bajar la cantidad de medicamentos. Yo pude registrarme en una universidad y poco a poco pude completar mi carrera. Sabes, durante este proceso pasaron muchos años, pasaron muchos meses. Me tocó enfrentar críticas, me tocó enfrentar acusaciones, porque a veces los seres humanos, cuando vemos a otro pasar un proceso, a veces estamos un poco falta de entendimiento y pensamos que sabemos la razón por la cual quizá alguien está pasando un momento difícil. Y me acuerda mucho a cuando la esposa y los amigos de Job se acercan a él. La esposa de Job va y le dice a Job, ¿verdad? Que maldiga a su Dios y que muera. Y me tocó experimentar gente muy cercana a mí que también entendían la prueba y trataban de buscarle un porqué, un razonamiento. Me tocó enfrentar críticas de personas que se llamaban amistades. Me tocó escuchar cosas que ellos decían de mí. Me decían, ella no está enferma, ella está ocultando un embarazo, ella le está pasando esto, le está pasando lo otro, cuando en realidad yo estaba peleando por mi vida. Estaba en una situación muy, muy crítica. A veces, hermanos, usted y yo, cuando vemos a alguien pasar una prueba o un momento difícil, tratamos de buscarle el porqué a la situación que la persona pasa. Pero sabes que si tú jamás has leído el libro de Job, vas a ver que la prueba que Job pasó no tuvo nada que ver con Job en sí. Tuvo que ver entre una conversación que tuvo Dios con el enemigo. De ahí viene la prueba de Job. Y cuando los discípulos, me acuerdo del Nuevo Testamento, se le acercan al Señor y ven a aquel hombre ciego, le preguntan, ¿y quién pecó? Y Jesús le contesta, nadie pecó. Es para que la gloria de Dios pueda ser manifestada. Hay pruebas que pasan, hay dificultades que pasan en nuestras vidas, que no tienen nada que ver con lo absoluto, con nada que nosotros hicimos. Y hay pruebas que vienen como consecuencia de pecados, absolutamente es bíblico y es verdad. Pero hay pruebas que vienen no porque algo pasó en nuestra vida o porque tenemos que ser castigados. Hay pruebas que vienen porque Dios necesita mandar la prueba para darle forma, dirección a nuestra vida y definir nuestra fe en Él. Yo no pudiese decirte hoy que Dios es mi sanador, al menos que yo no haya pasado un problema de salud. Es imposible que yo te diga, sí, hermana, con fe certera, que Dios 100% sana, al menos que yo no haya visto o haya sido testigo propio de un milagro. Yo he sido testigo de un milagro más de una vez. Dios me ha sanado de más cosas de ahí que no solamente son el lupus. Cuando tú pasaste lo que yo pasé y ver que tu cuerpo no tiene daño en tus órganos internos, deja a la comunidad médica misma un poco confundida. He tenido médicos que me dicen, no entendemos por qué no tiene más daño en otros órganos. Mi corazón, riñones, músculos funcionan a la perfección luego de que Dios hizo su obra en mí. No hubo medicamentos como ya te conté, no hubo mano humana que pudiese sanarme, no hubo oración que nadie haga por mí. Dios mismo tuvo Él la misericordia de sanarme. Él me dio el privilegio de experimentar sanidad directamente de Él. Tengo
doctores en Nueva York y tengo doctores aquí en Houston, los cuales he visitado y me dicen, es muy poco posible que el lupus progrese. Yo no recuerdo la última vez que sentí síntomas, la última vez que me sentí enferma. Yo no tomo absolutamente ningún medicamento para el lupus. Mi cuerpo funciona a la perfección. Sí, es un día a día, porque el Señor permitió un trasplante de riñón años después, pero para mí la sanidad de Dios experimentada y eso que Él dio y puso en mi vida fue más grande que la prueba misma que pasó. Si yo no hubiese pasado aquella prueba, yo no entendía que lo que hoy entiendo acerca del Señor, que una prueba está en nuestras vidas para perfeccionar y cambiar, para darnos una dimensión más allá. Sabes, yo no sé por qué problema o dificultad estás pasando esta mañana. Quizás tu dificultad no es tu salud, y gloria a Dios por eso, porque es difícil. Quizás tu dificultad es otra cosa, pero sea cual sea tu prueba, tenlo por seguro que Dios va a usar este momento difícil en tu vida para perfeccionarte y darte algo más grande. Si yo hubiese tenido visiones eh, de, de, de águilas que pueden ver más allá, si yo hubiese visto hoy lo que veo y vivo, y me hubiese comparado con aquella joven que sufrió y que lloró tanto y que pasó tanto, yo hubiese dicho, wow, Señor, valió la pena. ¿Sabes? Si yo no hubiese pasado por aquella prueba, yo no tuviese hoy lo que tengo. Yo no estuviese hoy donde estuviese, porque Dios permitió que yo pasara por eso, me permitió a mí definir hasta la carrera que estudié. Dios permitió que yo definiese mi punto de vista. Dios permitió que cuando vienen otros momentos difíciles a mi vida, yo sé a quién acudir y yo sé a quién ir, porque eso permitió que mi relación con Dios se desarrollase. Hay cosas que suceden en nosotros que no las podemos explicar. Y, y Job tenía ese mismo punto de vista. Job, cuando no te voy a contar el capítulo, el libro entero, es extenso, pero llega un momento que Job comienza a argumentar su punto de vista cuando los visitan sus amigos. Él comienza y les contesta a ellos y dice más cosas. Y quiero leerte una de las cuantas versículos que me impactan a mí en este libro de Job. Si vamos a Job 16, 9, Job dice Job 16, 9, en su enojo Dios me desgarra y me persigue. Enchina los dientes contra mí. Mi adversario me clava la mirada. Sabes, Dios pensaba y creía que lo que él estaba sufriendo era un castigo de parte de Dios, que era algo que él había hecho. Job, Job le expone a Dios su punto de vista tantas veces y le contesta a sus amigos que en vez de ir a darle ánimo, en vez de ir a levantarlo, en vez de ir a ayudarlo, a veces hay personas así en nuestras vidas que en vez de ayudar y contribuir, vienen a quitarnos a veces hasta la poca paz que podemos aguantar. Job le dice al Señor, vivía yo tranquilo, pero él me destrozó. Me agarró por el cuello y me hizo pedazos y me hizo blanco de sus ataques. Job no entendía, y así nos pasa a nosotros, que tratamos de preguntarle a Dios el por qué pasamos lo que pasamos, el por qué vivimos lo que vivimos. Señor, ¿por qué a mí? Porque a mí me pasó. Señor, ¿por qué a mí si yo iba a la iglesia? Señor, ¿por qué a mí si yo era una muchacha tranquila? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo hubiese sabido antes lo que sé ahora, yo pasé años preguntándole a Dios el por qué. Sabe, Dios nunca me contestó. Y ahora no espero que me conteste. No importa porque yo pasé lo que pasé, lo que importa es el resultado que ahora tengo de este lado, el resultado que pasó luego de mi prueba, luego de mi dificultad. Dios no tiene por qué contestarnos y es muy posible que nunca sabremos la razón del porqué de nuestras pruebas y dificultades. Pero algo que sí tenemos por seguro es que Dios nos está escuchando. A veces se nos olvida que el mismo Dios que permite la prueba es el mismo Dios que bendice, es el mismo Dios que sana, es el mismo Dios que provee, es el mismo Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes?
Cuando los amigos de Job fueron y le dijeron lo que le dijeron, el Señor los escuchó. Y hay eh, un versículo, que me impacta, que Dios mismo le dice a los amigos de Job que lo que ellos decían en contra de él no era cierto. La prueba de Job vino a dar como resultado una fe y una relación mayor. Si tú miras Job 42, del 4 a 6, te das cuenta. Y dice Job 42, del 4 a 6. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar y te cuestionaré y tú me responderás. Y Job le dice, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, y se arrepiente, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Si el Señor no hubiese permitido aquella prueba fuerte, aquella prueba terrible en la vida de Job, él no hubiese llegado a conocer a Dios como lo conocía. Al final del libro de Job, vemos como lo que Job tenía fue regresado a él y aún mayor. Pero lo interesante es que no nos dice la palabra que se alejaron de él, esos amigos. Dice que sus familiares fueron con él y sus amistades fueron y que cada uno le dio un anillo. Estoy parafraseando la Nueva Versión Internacional. A mí lo que me sorprende del libro de Job es que a pesar de su prueba, Dios dejó a aquellas personas que quizá nunca se le acercaron en su momento de necesidad, porque la Biblia no nos habla de que se acercaron familiares de él a ayudarlo durante su momento difícil. Pero Dios deja a personas en nuestras vidas, conocidos de antes y conocidos nuevos, para que ellos vean cómo Dios obra en nosotros. No para glorificarnos nosotros de nada, porque no somos dignos de recibir de Dios absolutamente nada. Pero sí vemos cómo Dios le devuelve a Job aún más de lo que tenía. Pero permite también que aquellos que estaban a su alrededor puedan ver cómo Dios ha obrado en él. Sabe, amigo y hermano que me escucha, cuando veamos a alguien pasando una prueba difícil, no trate usted de buscar solución. Trate usted de ser ayuda a la persona que está pasando el momento difícil. Si usted no tiene una palabra sabia para dárselo a ese hermano que quizás está pasando un momento difícil, pídale al Señor discernimiento, entendimiento, comprensión, conocimiento. Y si usted lo único que puede cooperar con esa persona es mandándole un versículo bíblico, hágalo. Pero no trate de buscarle por qué a la prueba de absolutamente nadie, porque solamente Dios sabe la razón. Solamente nuestro Señor entiende y comprende por qué permite algo en la vida de alguien. Esta mañana quiero que concluyamos lo que estamos escuchando, lo que Dios hizo, teniendo un entendimiento de que nuestro Dios es misericordioso, es bueno siempre y es piadoso. Quizás no entendemos el porqué de lo que pasamos, pero sí te aseguro que ese momento, esa prueba que estás pasando va a servir para perfeccionarte y perfeccionar tu fe y darle dirección a tu vida. Porque cuando pasas un proceso, la definición de proceso habla acerca de tomar una cosa y transformarla en otra. Eso es un proceso en nuestra vida. Dios transformó a aquella joven que yo era y me permitió ser alguien que ahora puede con un corazón confiado decir, sí, Dios sana, Dios sana. Pero tuve que rendirme, no rendirme ante la prueba, sino rendirme ante Él. Cuando yo hice esa oración, mi corazón estaba completamente rendido a su voluntad. Hubiese sido sana o no, ahí estaba. Yo simplemente me rendía a su voluntad. A veces usted está contendiendo en contra de Dios y perdiendo más el tiempo y preguntándole al Señor por qué. Y una vez hasta le saca a la luz al Señor lo que uno ha hecho. Señor, yo iba a la iglesia, que yo lo hice. Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Usted no cree que el mismo Dios que tiene contado los cabellos de su cabeza no sabe lo que usted ha hecho? Él sabe lo que tú y yo hemos hecho en su nombre. Él sabe lo que hemos hecho, que por amor hemos hecho por Él.
En vez de decirle al Señor la lista de los que hemos hecho por Él, entreguémonos a Él por completo, rindámonos a su presencia, rindámonos a lo que Él es, que tú verás que tu punto de vista acerca de su prueba va a cambiar. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé que el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que rescata a nuestros hijos, el Dios que da hijo a las estériles, es el mismo Dios que me levantó a mí de aquella cama. Es el mismo Dios que levantó a Lázaro. Es el mismo Dios que envió a su hijo a morir por ti y por mí. Yo espero que mi testimonio esta mañana haya aumentado un poquito tu fe y te haya dado un punto de vista diferente acerca de tu prueba, tu dificultad. Yo sé, no es nada fácil, no es nada divertido pasar por pruebas, yo lo entiendo. He pasado muchos a pesar de esa prueba fuerte de salud que pasó hace años atrás. Pero cada vez que pienso en cualquier cosa que me dicen los doctores, que los ataques siguen y continúan, yo se lo dejo al Señor, porque sé que Él es mi sanador. Y si Él algo permite o no permite, está en Él y es su perfecta voluntad. Por eso aceptamos de Dios, como dice Job, no vamos a aceptar también lo malo, ¿verdad? Solo aceptamos lo bueno que Dios nos envía. Pero ríndete ante tu presencia. Esta mañana quiero dejarte con eso. Rinde tu prueba, rinde tu dificultad, rinde aquello que tú no entiendas a los pies del Señor. Solamente ríndelo, entrégalo. Porque a veces pensamos que hemos entregado aquello que es difícil, pero en sí lo seguimos agarrando. Entrégalo, entrégalo al Señor, porque solo Él tiene la respuesta. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Qué precioso testimonio de sanidad, de poder de nuestro Dios. Realmente que la vez que yo escuché ese testimonio con mi hermana Cecil, me quedo cada día más impactada de lo que Dios puede hacer. Sana de lupus, le hicieron un trasplante de riñón y hay muchas cosas que más ha pasado en nuestra hermana Cecil. Este es un testimonio en el cual el Señor nos los trae esta mañana por cualquier situación que usted y yo estemos pasando, hermano. Recordemos que es el mismo Dios que tiene poder para levantar los muertos, es el mismo Dios al cual usted y yo le servimos. Si nosotros hemos confesado, hemos creído en ese Dios, tengamos esa confianza que el Señor lo puede hacer. Hay algo tan precioso porque el siervo Job, él dijo, solamente vamos a recibir lo bueno de Dios. Aparentemente, ¿verdad? Muchas veces le decimos, cuando cosas buenas pasan a nuestra vida, decimos, gracias, Señor. Pero en la prueba se nos olvida darle gracias. Dios también dice que en la prueba le demos gracias. Y cuando Dios te pasa por la prueba, es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para nuestras vidas. Cuando el Señor permitió que los amigos de Daniel entraran al horno de fuego en llama, mire, al final en el capítulo 3, Daniel 3:30, al final podemos entender el por qué Dios nos pasa por prueba. Al final dice, en el 30 dice, entonces el rey engrandeció, en otra versión dice, promovió a Sadrat, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Es que el Señor te hace pasar por las pruebas para promoverte, para que tu fe vaya de aumento. Porque mi hermana, ella dice, es que si yo no hubiera pasado por todo esto, yo no te estuviera hablando del Dios que yo conocí en la prueba, en la dificultad. Gloria al Señor. Tenemos un Dios que ha sanado cáncer, tenemos un Dios que sana lupus, tenemos un Dios que sana cualquier enfermedad. Iglesia, sigamos creyendo, no lo que dice la ciencia, lo que dice nuestro Dios que es poderoso. Y si mire, si Dios, muchas veces la gente dice, pero es que yo oré y nada pasó. Dios se llevó a mi familiar. Es que lo mejor que te puede pasar, y como cristianos, si estamos en Cristo, lo mejor que nos puede pasar es que nosotros no graduemos, que pasemos ahí y lleguemos a ese lugar precioso que nuestro Dios dice que tiene preparado para cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor. Así es, dice por ahí nuestra pastora Linda Resino, porque ella también es una mujer que puede dar testimonio, una mujer que fue sanada de cáncer etapa 4. Dígame usted, ¿acaso habrá algo imposible para nuestro Dios? No lo hay, iglesia.
No hay nada imposible. Sigamos creyendo. A lo mejor te han dado un diagnóstico imposible, un diagnóstico, algo te han desahuciado. Para Dios no hay nada imposible. Damos gracias al Señor, bendecimos la vida de nuestra hermana Cecil. Gracias por compartir ese testimonio de fe, de esperanza, de sanidad, de lo que Dios, del poder. Es que tenemos un Dios poderoso, iglesia. No nos podemos callar. No te calles, lo que Dios ha hecho en tu vida, síguelo gritando, síguelo diciendo a los cuatro vientos, porque habrá alguien que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, mil gracias, hermana Cecil, por compartir ese precioso testimonio. A mí me sorprende porque las que la conocemos en la iglesia, ella es muy callada. Mire, ella es, y les cuento, ella es amiga de nuestra hermana Delfina de Cire. Dos dominicanas. Y lo precioso es que yo digo, una es tan callada y la otra, bueno, la hermana Delfina, todos la conocemos, ¿verdad? Pero es lo que Dios ha hecho y la hermana Delfina también tiene poderosos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Le bendecimos en esta preciosa mañana.